Perfecto, pues ya estamos en el aire. Buenas tardes a todos, buenos días si estáis al otro lado del charco. Gracias por acompañarlos. Hoy vamos a hablar de la empleabilidad del Project Management. Bueno, un tema que genera muchísimo interés porque con esta preguntas muy reales. Oye, ¿realmente lo piden las empresas? ¿Hay demanda? ¿Se está buscando hoy en día? ¿Y cómo está evolucionando este perfil? ¿O esta necesidad? ¿O este puesto dentro de las empresas? ¿Y cómo me puedo preparar para acercarme a este puesto o a hacerlo en su máximo esplendor? La idea de hoy es hacer una charla con personas que han ejercido o ejercen este puesto y tener una conversación desde tres ángulos diferentes. Esto me da pie a presentaros a las personas que están aquí con nosotros. Mira, por un lado os presento a Arancha. Arancha Ejido es ingeniera industrial, electrónica. Me contaba en la charla que hemos tenido que no nos conocíamos que estuvo estudiando entre España, Finlandia y Chile. Actualmente trabaja en KPMG en la dirección de PMO y seguimiento estratégico de proyectos. Y nos aportará una visión muy clara sobre qué están buscando hoy las empresas, en especial la suya o otras parecidas, cuando incorporan un project manager y cómo evalúan estos perfiles en este entorno que además es muy exigente. Por otro lado, bienvenida Arancha. Gracias. Por otro lado tenemos a Alberto de Alfonso, es ingeniero industrial, Executive MBA y tutor y profesor del máster en dirección de proyectos. Y nos aportará una mirada de quien se ha peleado muchos años con la dirección de los proyectos. Y así me lo contaba, con complejidad, con muchos países, con equipos distribuidos. Así que, bueno, Alberto, un placer tenerte aquí. Gracias, Israel. Y por último, os presento a José Antonio Puentes. Bueno, es una de las grandes referencias del Project Management en España, es director, ideólogo y creador del máster y además de presidente y fundador del capítulo de PMI en España. Y nos aportará una visión global de cómo está evolucionando la profesión y cómo han construido el programa para responder a esa realidad. José Antonio, bienvenido. Muchas gracias, buenas tardes a todos. Gracias, Israel. Perfecto. Como hemos dicho que va a ser una charla, ¿qué os parece si empezamos con una primera ronda en la que me gustaría empezar por José Antonio? Venga, José Antonio, oye, el puesto del Project Manager ha cambiado muchísimo en los últimos años. ¿Qué transformación has visto tú y cómo has construido ese máster para atender a esa evolución necesidad? Sí, bueno, la idea era, todo el mundo siempre habla del triángulo de acero, de la triple costre, habla de que el éxito del proyecto está en entregar los proyectos a tiempo, en coste, etcétera, etcétera. Pero eso ya queda un poquito obsoleto, ¿no? Y la orientación actual no es entregar de una forma cuantitativa los proyectos, sino orientar las soluciones al valor, entregar valor, construir soluciones para las necesidades de negocio de nuestros clientes. En ese sentido, también ha habido otro cambio adicional, es que antes era todo predictivo, todo era perfectamente conocido, mientras que nos damos cuenta que los entornos, los ecosistemas en los que se desarrollan los proyectos son complejos, son Entiendo. cambiantes y ya no los podemos gestionar desde una orientación puramente predictiva, sino tenemos que apostar por la hibridación. Ujú. Habrá partes del proyecto que sean conocidos, seguiremos modelos predictivos y otras partes más inciertas y que seguramente seguiremos modelos más ágiles. Por otro lado, también las personas, el factor humano, la complejidad humana también ha crecido muchísimo, ¿no? Stakeholder diferentes, equipos distribuidos, equipos virtuales, donde cada vez aumenta más la presión, donde hay que tomar decisiones rápidas, insisto, en entornos de negocio inciertos. En ese Ujú. sentido, lo que hemos ha sido diseñar un máster, una herramienta para que los alumnos aprendan a navegar en esa complejidad y en esa incertidumbre, construyéndose a sí mismos, construyendo criterio que le permita gobernar esos esfuerzos, esos proyectos y ser capaz de tomar decisiones de valor. Y Ujú. por supuesto, lo que sí que aportamos también en el máster es el uso de las herramientas actuales. Queremos utilizar la inteligencia artificial pues, para que nos apoye en nuestras decisiones, evidentemente sin perder nunca la claridad, la comunicación y la responsabilidad. Y sí quería decir un punto, y te dejo la siguiente pregunta, es que no, dice, ¿quién nos va a sustituir? Dice, no nos va a sustituir la inteligencia artificial, no van a sustituir directores de proyecto que sean capaces de manejar herramientas más modernas, por ejemplo, la inteligencia artificial.
Totalmente de acuerdo contigo, efectivamente. Muy bien, muchísimas gracias, José Antonio. Oye, Arancha, bienvenida, como te he dicho antes, desde la empresa. Cuando estábamos preparando un poquito la conversación, decíamos, oye, pues en mi empresa nos cuesta encontrar project manager, es un puesto difícil de conseguir. Oye, ¿qué valoráis a la hora de seleccionar este tipo de perfiles? ¿Qué tenéis en cuenta? Vale, pues yo hablo siempre desde mi experiencia y de lo que veo aquí en Por KPMG, ¿no? supuestísimo, Pero claro. al final el Project Manager o la PMO, que es lo que suelo realizar en los proyectos, ya no es solamente hacer un seguimiento, es que aportamos valor. Eso quiere Ujú. decir de que al final muchas veces eres un poco un chico para todo, ¿no? ¿Por qué? Vale. Pues porque te vienen y te preguntan incluso, oye, desde tu visión, porque tú has estado en muchísimos proyectos en otras empresas muy parecidas, ¿qué crees o en qué nos estamos equivocando, incluso las decisiones que estamos tomando? Entonces ya sale un poco del simple ámbito de hacer un seguimiento simplemente a las tareas que tienen que hacer para dar un proyecto en tiempo y forma, sino que ya te metes muchísimas veces en temas, decides con ellos. A mí, por ejemplo, el otro día justo me metían en un tema que era, oye, pues necesitamos hacer una optimización de proveedores, por ejemplo. ¿Cómo lo harías? ¿Cuál es tu visión? ¿Cómo lo has hecho en otras empresas? Pues yo les decía, Ujú. bueno, pues venga, vamos a hacer un benchmark, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Y al final, muchas veces incluso te dan un poco el poder de, oye, dentro de la empresa, pon a la gente de acuerdo para que lleguen a una decisión. O sea, ya no es solamente el seguimiento de una vez que toman la decisión, sino haz que tomen esa decisión, ¿no? Entonces, muchas veces se requiere de mucha mano izquierda para que todo el mundo esté a Ujú. gusto con las decisiones que se toman y Vale. también se requiere mucho de, pues eso, tener un poquito de background detrás, ¿no? De otras cosas que hayas hecho en otros proyectos para que ellos vean que realmente tienes conocimientos de los que estás hablando. Ujú. Que esto viene también un poco unido a lo que decía José Antonio de toda la parte de inteligencia artificial. Al final, es verdad que tenemos herramientas ahora que nos pueden ayudar muchísimo en esa toma de decisiones y que es verdad que hay en empresas donde yo me encuentro que ni siquiera las llegan a utilizar, ¿no? Entonces también se propone, oye, vamos a empezar a utilizar esto o cómo podemos ir un poco hacia el futuro Ujú. en la toma de decisiones o cómo podéis hacer que vuestros procesos sean mucho más rápidos, ¿no? Por ejemplo. Ujú. Entonces, ¿qué buscamos nosotros normalmente en KPMG? Pues desde mi departamento se busca mucha gente que haya estado ya en cliente, no en Vale. consultoría. ¿Por qué? Pues Vale. porque muchas veces vienes con esa visión de cliente que no es solamente la parte de consultoría, ¿no? Sabes los procesos muy a fondo, dónde has Vale. estado. Ujú. Entonces, eso se busca mucho. Y luego se busca mucho ser una persona súper dinámica y dispuesto al cambio continuo, porque cada proyecto es un mundo. Yo tengo proyectos de 6 o 7 meses, pero también tengo proyectos de un mes. Entonces, te tienes que adaptar súper rápido a lo que te viene delante y decir, bueno, pues venga, este proyecto no desconozco totalmente el sector, pero necesito sacarlo adelante, ¿no? Entonces necesitas pues también tener ese carácter de, venga, no me produce miedo preguntar si hay algo que desconozco y voy a hacer que todo el mundo pues reme conmigo, ¿no? En mi proyecto, en mi equipo. Ok, ok, la verdad es que lo has sintetizado bastante, bastante bien. Perfecto. Oye, José Antonio. No, José Antonio, ya te he preguntado. Alberto, Alberto, Álvaro. perdona, 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 Alberto. Me contabas una cosa muy chula en tu experiencia cuando estabas trabajando en Gamesa y lo que os costaba encontrar Project Manager, algo parecido a lo que nos estaba contando Arancha, para proyectos reales. Cuéntame, ¿qué hicisteis? ¿Cómo lo promovisteis? ¿Y cómo llegasteis tirando, tirando, tirando el hilo a este máster? Bueno, yo creo que lo que nos pasó tanto en la mesa como luego en la siguiente empresa en la que estuve, en Global Energy Services, como en todas, yo creo, las que conozco, es que cuando tienes una vacante de Project Manager y en ese momento no encuentras a nadie, ¿de quién tiras? Del técnico que más sabe del aspecto del que tú vas a Ay, hacer el por Dios. proyecto. Y entonces, ¿qué es lo que hacemos? Traemos al súper técnico y lo que tenemos es un mal Project Manager. Porque antes hablaba José Antonio del triángulo de hierro, hay el triángulo del talento que nos dice mucho el PMI, ¿no? Que son las tres virtudes que tiene que tener un buen project manager para el desarrollo exitoso de su trabajo, ¿no? Simplificándolo mucho, uno es técnicamente tienes que saber, obviamente tienes Ujú. que expresarte, tienes que conocer de qué estás hablando, tienes que saber el marco del que estás tú siendo el máximo responsable, pero Ujú. tienes que también conocer cómo se gestiona, cómo se negocia, y eso los que son técnicamente muy buenos suelen ser gente que no están muy Ujú. acostumbrados a las A negociaciones, no esto. les gusta esa parte, No se sienten suelen ser gente que les cómodos. gusta mucho más estar yo con el ordenador, yo con mis libros, yo con mis apuntes,
pero eso de ponerme a negociar, conocer cómo es el mercado, conocer cómo es la legislación en esa zona, les cuesta un poco más y sobre todo, el otro vértice, el liderazgo. Y Ujú. ahí es donde se suele fallar. O sea, Vale. comentaba José Antonio de nuevo todo lo que ha cambiado esto, ¿no? Pues, o sea, hace 70 años pues era más sencillo liderar. ¿Por qué? Porque liderabas mediante la imposición. Tú eras el Ujú. jefe y aquí se hace lo que yo digo. ¿Por qué? Ujú. Porque eres el jefe y ya está, si es que no había ninguna duda. Ahora mismo en la exposición lo único que conoces, lo único que consigues es que se queden contigo los malos, los que tienen miedo a decir que no, los que tienen miedo a levantar la mano y los que no van a encontrar ningún otro puesto de trabajo. Talento vas a tener cero mediante la imposición. Ujú. Necesitas el convencimiento, necesitas el liderazgo, necesitas el que la gente vea el proyecto igual que tú. Y de nuevo, los que son buenos técnicos suelen ser gente que en ese tipo de relaciones, en ese tipo de movimientos que tienes que organizar a través tuyo para convencer a uno, para que el otro no esté en contra del proyecto, para que los demás rememos todos, para influir, que siempre lo vemos la palabra influir en sentido negativo y pocas cosas hay mejores que influir bien, ¿no? Cuando decimos ahí, esa Ujú. persona influyó positivamente en mi infancia, ¿no? Qué cosa tan bonita. Y parece que utilizamos solo la palabra influir en lo negativo, ¿no? Ujú. Influir en positivo en tu equipo, influir para que todos tengan la misma mirada del proyecto, para que todos remen en la misma dirección, es algo maravilloso, es algo tremendamente complicado y es algo que, insisto, esa gente que viene con una experiencia altísima técnicamente, pues a veces adolece de ello. Por tanto, pues lo que hacemos es poner un mar parche. No teníamos un buen director de proyecto y ahora tenemos un gran técnico, pero seguimos sin tener un buen director de proyecto. Para Ujú. ¿Qué fue lo que hicimos? Bueno, pues lo que hicimos fue recurrir a este tipo de formaciones. Para nosotros es difícil la formación 100% presencial, incluso hasta un 50% presencial es difícil cuando tenemos a la gente dispersa por 20, 30 países. Es muy complicado el que la gente se junte, aunque sea en zonas, porque los clientes tienen exigencias distintas, los proyectos tienen timings distintos, y entonces, bueno, pues una formación online de este tipo es la que ayuda muchísimo. Y a partir de ahí es cuando realmente uno, primero, cae en la cuenta de lo que sabe y lo más importante, cae en la cuenta de lo que le faltaba conocer para ser un buen director de proyecto. O sea que te pusiste a buscar máster y tal, y es cuando encontraste este en concreto, ¿no? Correcto, sí, sí. Este cumplía los requisitos que buscábamos. Era un máster online, era un máster con el número de horas que creíamos que era adecuado y con el contenido actualizado que queríamos nosotros para nuestro trabajo. Sí. O sea que básicamente lo que ha pasado es que al principio eras cliente, pues mandabas tu gente para allá y te has convertido en profesor y tutor, o sea, José Antonio te ha absorbido, Correcto, me ha acogido en su, te ha en su integrado, te ha seno. integrado, te ha integrado. Así es, Bien. así es, así es. Ok, perfecto. Oye, muchísimas gracias. Arancha, vuelvo contigo, venga. Vamos a ver con el proceso de selección. Oye, tú imagino que has seleccionado muchas personas para el proyecto de Project Manager. Para ti, ¿qué tiene que tener en esa entrevista que digas, es esta persona? Este o esta, da igual. Vale, pues depende un poco en qué rango, ¿no? Puede entrar, ¿no? Pero bueno, vamos a hablar, por ejemplo, de una persona pues que tiene una experiencia de unos 2 añitos, ¿no? Que es lo que normalmente estamos buscando ahora mismo en KPMG. Estamos buscando mucha gente así para el equipo de estrategia. Entonces, estamos Mira, te voy buscando. a parar, perdona, que me he adelantado. Le hago la pregunta y te digo, oye, ¿qué estáis buscando cuando publicáis una vacante? ¿Qué buscáis? Y ahora te Pues hago la mira, segunda. Pues Perdona, ¿eh? mira, justo, estamos buscando personas. Nosotros normalmente en mi equipo son casi todos ingenieros. También es Vale, verdad que hay gente de ADE con ese vale. background. Es verdad que estamos buscando también a gente que pueda tener este máster concretamente, porque nos viene súper bien para todo lo que es la parte de dirección de proyecto. Yo, de hecho, como lo he hecho, lo voy recomendando a todas las personas que o que no lo tienen o que han hecho alguno parecido, pero siempre recomiendo que porque a mí, por ejemplo, me pareció espectacular. La verdad es que fue Porque tú has súper sido súper alumno. bien de tiempo. Tú has sido Exacto, o alumno. sea, creo que fue hace 2 años. Entonces, estamos buscando eso. Y luego estamos buscando mucho una persona que sea muy dispuesta, ¿vale? Porque nosotros viajamos muchísimo, estamos por Vale. muchos clientes muy diferentes, que tenga muy buena manera de expresarse. Y luego también estamos buscando personas, o yo por lo menos cuando hago las entrevistas, hacemos normalmente casos prácticos y demás, pero también Ujú. que tengan mucha Que se, desenvolvimiento en desenvuelvan bien. cualquier tipo de tema, porque al final no busco que me lo resuelvan el caso, porque es obvio que muchas veces no lo van a saber, Imposible. pero sí que tengan esa manera de, oye, pues voy a buscar la solución, creo que podría ser de esta manera o de otra, y que te intente convencer, ¿no? Que al final es un poco, pues, lo que decía Alberto, esa Ujú. influencia, ¿no? Que lo veas pues de una manera segura de que puede ser la solución que te esté dando una correcta, ¿no?
y te lo Vale. puedas empezar a dudar. Ok, 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 perfecto. Y, y en la entrevista, ¿cuál es el clic que hace que digas, es este? A mí me gusta mucho cuando me preguntan qué es lo que más me gusta de mi trabajo, porque me gusta mucho mi trabajo. Ujú. Entonces, me gusta mucho cuando muestran interés sobre, oye, pero realmente qué hacéis, cuéntame un proyecto actual, cuéntame qué tipos de proyectos, o sea, que realmente muestren mucho interés en lo que estás haciendo, ¿no? Y que muestren interés en, oye, ¿dónde voy a entrar? ¿Sabes? O sea, no es una entrevista normal, sino que ves que pues han estado preguntando, han estado mirando la web, han estado, pues te preguntan, por ejemplo, muchas veces, oye, ¿y en este tipo de sector hacéis proyectos? ¿Es internacional los proyectos que hacéis? Bueno, pues se nota que de alguna manera están buscando realmente trabajar en este tipo de empresa y en la gestión de proyecto, Que concretamente. que es vocacional. O sea, una Exacto. mezcla entre Puede ser, pasión, sí. curiosidad y... Sí, Sí, pasión y curiosidad, vamos a decir, ¿no? exacto. Sí. Muy bien, muchísimas gracias. José Antonio, vuelvo a ti. Muy bien. Oye, escuchando todo esto, ¿cómo se traduce eso en el máster? Que veo que tienes una alumna, un antiguo cliente que ahora es profesor. ¿Cómo se traduce eso en el máster? Para que realmente hablen Eh, también del programa. bueno, pues evidentemente lo que todos nosotros veníamos de ser profesionales, todos los profesores son grandes profesionales que están trabajando actualmente dirigiendo proyectos y lo que pretendíamos era plasmar de alguna forma nuestra experiencia en esas discusiones, en esos análisis de proyectos, en esos diseños de planes, etcétera, etcétera, toda la experiencia que teníamos en el día a día en algo que se materializase de forma que pudiésemos construir, digamos, una experiencia para el Mm, alumno, ujú, de forma que al final el alumno aprendiese haciendo. De forma que hubiese textos que fuesen relativamente atractivos, que hubiese documentaciones adicionales y sobre todo que hubiese preguntas y ejercicios que hiciesen reflexionar al alumno. En ese ujú, sentido, una de las grandes apuestas que hemos hecho en el máster es incorporar en todas las lecciones 2 o 3 planes reales de proyecto, de ujú, forma que le sirvan de referencia, de forma que no solamente vea proyectos del mundo de de la telecomunicación o del mundo de la energía, también vea temas de construcción o cómo se abordan proyectos de desarrollo o proyectos del entorno sanitario, pues para que tenga esa visión globalizante, porque al final los directores de proyectos no somos especialistas, somos generalistas. ujú, Tenemos ujú, tenemos que reconocer, entender cuáles son las capacidades operativas de las organizaciones, cuáles son las demandas de sus clientes y casar esa demanda del cliente con la capacidad que tiene y construir una estrategia que lleve a la compañía a construir una solución exitosa. En ese sentido, lo que hemos pensado es qué es lo que a nosotros nos hubiese gustado que nos hubiesen enseñado. ¿Qué mm, herramientas nos hubiese vale. gustado que nos hubiesen puesto en nuestras manos? En ese sentido, también ahora mismo, en todas las lecciones, pues acompaña a todas las lecciones un montón de prompts, de forma que cuando uno hace un acta de proyecto, un plan de proyecto, una selección de proyectos, un análisis de requerimientos, no solamente lo haga con lápiz y papel, sino que tenga herramientas que también nos ayuden, insisto, no a sustituirnos, sino a apoyarnos. Ujú, Y otra de las herramientas importantes dentro de este diseño para que el alumno construya criterio que le permita gobernar y tomar decisiones de valor, es construir un TFM, un plan de proyecto en el que el alumno elige su propio proyecto, que puede ser un proyecto que el alumno está ejecutando en ese momento, y vale. nosotros no solamente le orientamos para que diseñe ese plan de proyecto, sino que estamos todo el rato tutelando para que al final, cuando termine el máster, pues se vaya con una carpeta bajo el brazo con un plan real que la ha planificado. Ok, perfecto. O sea que lo habéis creado básicamente desde vuestra experiencia, por contraste algunas veces de lo que no habéis tenido y por iluminación otras de lo que tenía y me ha venido muy bien, ¿no? Claro, al final todos los proyectos terminan siempre con un ejercicio de lecciones aprendidas, qué es lo que no ha funcionado para intentar no repetirlo, qué es lo que ha funcionado para utilizarlo de referencia. Entonces, en ese sentido, pues todos los profesores que son grandísimos profesionales, pues hemos tratado de integrar, fusionar todas esas experiencias, todas esas buenas prácticas y bueno, y con ello construir una herramienta
pues bueno, que siempre es una alegría que los alumnos te recomienden o hablen bien de ella, ¿no? Muy bien. Muy bien, Alberto, volvemos a obstáculos. Oye, decíamos, Ujú. además me comentabas en la charla inicial que mantuvimos tú y yo, que habías gestionado proyectos internacionales con mucha complejidad, con equipos en remoto, unos presenciales, otros trabajando online o de forma digital. Obstáculos, plazos, presión, stakeholder, un montón de cosas. Pero, ¿qué es lo más difícil que has gestionado tú? La situación más complicada que al final pudiste darle la vuelta. Seguro que te acuerdas. Sí, 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 me acuerdo perfectamente. Y bueno, lo que veo es que los tres panelistas no somos realmente escuetos en nuestras respuestas, con lo cual me da un poco de miedo. Como buenos project managers. Buenos comunicadores. Me da un poco de miedo, porque iba a decir yo que me voy a extender un poco y ya veo que vamos a temblar todos. Bueno, voy a ser breve, pero bueno, recuerdo perfectamente, y es algo que cuento en todos los másters, yo creo que a la gente le gustan estas vivencias, ¿no? Como decía José Antonio, lo que plasmamos en el máster no es la documentación que cualquiera puede encontrar en Internet, lo que plasmamos es algo más, lo que plasmamos es esa experiencia, esa vivencia, eso qué pasa, eso qué hacemos, eso qué es lo que ocurrió, ¿no? Y recuerdo un proyecto, estábamos trabajando para las empresas españolas en general, sobre todo para las empresas de construcción, trabajar en Reino Unido es realmente complicado. Ujú, Suelen ujú. ser proyectos que nos los hacen a los españoles tremendamente complicados. Requisitos de idioma altísimos, requisitos de formación altísimos. En este caso, el director de proyecto no quería que fuéramos nosotros la empresa adjudicataria. Fuimos porque conseguimos entrar mediante el departamento de compras con un precio muy bueno, Eso pero el empezar director del bien, proyecto ¿eh? quería trabajar con los de siempre, con lo cual ya teníamos incluso un stakeholder clave, en este caso, como el director del proyecto en contra. En fin, teníamos todo para que el proyecto fuera una pesadilla y consiguieron que hacer que el proyecto fuera una pesadilla. El director del proyecto se empeñó en que acabáramos el proyecto para poder trabajar con la gente con la que quería, ¿no? Mientras que el departamento de compra, yo creo que con una visión más lógica, lo que quería era abrir el panel de proveedores para que no fueran siempre los mismos. Bueno, pues el proyecto llevaría un alcance del 20% y estábamos realmente reventados. O sea, nos estaban sacando todos los días no sé cuántas no conformidades, incidencias, problemas de calidad, problemas de gestión. Tenían a nuestra gente la tenían ya totalmente desanimada, totalmente desmoralizados. Y nos llaman a mi directora, en este caso directora del proyecto y a mí, que era el responsable, a una reunión ahí, en sus oficinas, no me acuerdo del pueblo que era, bueno, uno de nuestros pueblos por ahí remotos. Y llegamos para allí, ella había estado 2 o 3 días preparando una buena presentación, porque sabíamos que era importante convencer, Ujú, influir, ujú. ¿no? De lo que estábamos haciendo, ¿no? Del esfuerzo que estábamos llevando a cabo. Y llegamos para allá y para nuestra sorpresa nos pusimos a un lado de la mesa, ella y yo, y en el otro lado teníamos 6 personas del cliente, director de proyecto, director de calidad, el director de operaciones, 6 personas. Cada uno de ellos se dedicó 20 minutos a machacarnos sistemáticamente, sacando todos los problemas, maximizando todos los problemas, generando una sensación de desorden donde no había tanto. Una cosa es que el proyecto no fuera bien, otra cosa era cómo lo magnificaban todo hasta el punto de decir, bueno, esto es terrible, ¿no? En cualquier momento tenemos 20 muertos aquí, ¿no? Parecía que estábamos todos a punto de implosionar. Y después de 2 horas machacándonos, ya les veías hasta cansados, como el boxeador que ya se cansa de pelear, el otro ya está rendido, pero ya se cansa, ¿no? Y entonces, bueno, pues ya el último de ellos, que era el director de operaciones, acabó ya de decir que no valíamos para nada, que era un desastre, que todo está siendo fatal, y que bueno, que si queríamos decir algo, pues que era nuestro momento. Yo no soy de los que se rinden, ¿no? Porque ya he vivido tantas historias, pero en este caso vi claro que yo no teníamos nada que hacer ahí. Esto es sufrir para nada, ¿no? Ujú. Y estaba preparando un poco en esos 2 segundos que tienes para un poco el speech en inglés para decir, señores, vamos a acabar la relación, que se pongan a hablar nuestros departamentos legales y creo que es lo mejor. Y mientras tenía yo esos 2 segundos para organizar mi cabeza, se levantó mi directora de proyecto, dije, ¿dónde vas? Se levantó y dice, bueno, yo tengo una pequeña presentación que sí que quiero que ustedes vean. Y les veías a todos con una sonrisa irónica, como diciendo, pero estos, ¿dónde van? ¿Dónde van estos? ¿No? Y la presentación tenía 3 partes, una presentación súper corta, Ujú, muy breve, y tenía 3 partes. ujú. En la primera parte, lo que indicaba era cómo estaba realmente el proyecto. Y yo que les miraba a ellos, veías que la cara les empezaba a cambiar un poco, porque después de 2 horas realimentándose lo mal que iban las cosas, la idea es que todo va fatal. Oye, el Ajá. proyecto desde un punto de vista objetivo, con datos, con avances, con progresos, con hitos,
El proyecto no iba tan mal. Lo que había por detrás era una falta de interés por parte del cliente en trabajar con nosotros, pero el proyecto no iba tan mal. Es cierto que teníamos a la gente muy camada y demás. La segunda era una única presentación, una única Slide. diapositiva en la que ponía ella todos los esfuerzos que estábamos haciendo para sacar el proyecto adelante. Cosa que ellos no veían nada, no lo habían visto, porque Vale. ellos no ven el trabajo que hacemos nosotros. Y Ujú. ahí ella consiguió explicarles, enseñarles, que ellos casi pudieran tocar todos los esfuerzos que estábamos haciendo, la gente que habíamos llevado, el derroche que estábamos haciendo de medios, todo lo que habíamos asumido nosotros, todos los esfuerzos que estaban haciéndose, la gente que estábamos subcontratando allí para cumplir con todos los requisitos, todo lo que estábamos haciendo para que el proyecto fuera un éxito. Y ahí, sobre todo, los de mayor rango del cliente ya los veía se cambiaban la cara, porque claro, son los que suelen estar menos en contacto con el día a día y son los que tienen la información de la gente de ahora. La gente ahora dice, un desastre, esto es un desastre. Y luego dicen, oye, pues espérate que igual nos hemos excedido, que no Ujú. era... Y pone una tercera diapositiva y dice, si ustedes nos ayudan, entre todos sacaremos el proyecto adelante. Se hizo un silencio como de 5 segundos, que se me hicieron eternos. Se levantó del cliente, el de mayor rango, nos miró y dijo, tenéis nuestro compromiso de que vamos a colaborar con vosotros. Pongámonos todos a trabajar. Y bueno, o sea, todavía lo recuerdo y se me pone la piel de gallina. Fue una situación tremendamente complicada. No fue el mejor proyecto del mundo, no fue el mejor proyecto del mundo. Pero acabamos ese proyecto, con lo cual evitamos penalizaciones, evitamos Mm. esa sensación tan mala de negar al cliente más proyectos, de rechazar uno. Evitamos esa situación tan mala y sacamos al final el proyecto adelante, pues sin pena ni gloria. Y ahí es Ujú. donde te das cuenta la importancia que tiene el tema de la comunicación, el tema de influir, el tema de saber qué es lo que busca el cliente, el tema de explicarte bien. Tema que Ujú. no tiene nada que ver, tiene que ver esto con lo técnico, tiene que ver con esa gestión de la comunicación que tanto hacemos hincapié en el curso, esa gestión de los stakeholders, esa gestión del día a día que te sabes, pero que tienes que plasmarlo luego en una buena presentación para que te oiga el cliente, para que la interprete él como tú quieres que la esté interpretando. Así que bueno, pues creo que fue el mayor problema que tuvimos porque podía haber generado una situación bastante incómoda Ujú. y cómo lo resolvimos simplemente con 3 excelentes diapositivas. Jolín, muchísimas gracias, la verdad. Sin duda, gestión de conflictos, vamos, lo tenéis a flor de piel, claro. Sin duda. Hablando de gestión de conflictos, Arancha, vuelvo a ti. Oye, ¿qué retos? Supongo que este será uno de ellos, humanos, de liderazgo, y también lo decía antes Alberto, estáis viendo hoy en los proyectos que lleváis a cabo dentro de muchísimos clientes dentro de de KPMG? ¿Cuáles son los mayores desafíos que tenéis? Si tuvieras que decirnos tres, ¿cuáles serían esos desafíos? Vale. Yo hablo en el caso de con los clientes, ¿no? Pues Sí, sí, muchas sí. veces me encuentro, pues una de las cosas que acaba de decir justo Alberto, que es pues el tener gente enfrente, ¿vale? Que es un cliente, que al final tienes que convencer. Entonces es bastante desafiante conseguir impactar con lo que estás diciendo y con lo que estás exponiendo, ¿no? Ese es Ujú. uno. Otro desafío que nos encontramos es con la tecnología. Muchas veces nos encontramos con que los clientes pues igual no están al mismo nivel tecnológico que otros en los que hemos Vale. estado, ¿no? Entonces te tienes que adaptar también un poco a trabajar de una manera donde no tienes esos recursos. ¿Vale? Entonces Ujú. tienes que buscar alternativas para ellos y en todo caso pues proponerles que vayan hacia otro modelo. Ujú. Y otro de los, bueno, quizá desafíos que podemos tener es, pues que bueno, al final, que viene un poco linkado al primero del que estaba hablando, tenemos equipo muy joven. ¿Vale? Somos un equipo muy joven, entonces muchas veces es difícil impactar cuando lo que tienes delante pues, es una persona que tiene menos de 30 años y sobre todo cuando tienes que ir, pues, por ejemplo, a un consejo de administración o aunque son gente que tiene unos expedientes brillantes, porque te lo digo de verdad que es increíble la formación que tienen muchísimas personas, pues hay Ujú. veces que simplemente por eso ya se nota que no impactas de la misma manera, ¿no? Entonces, esos serían los tres que más desafíos tengo normalmente en casi todos los proyectos. Vale, un tema de credibilidad por Sí, diferente bueno, piensas, ¿no?, que generación. al ser joven, pues igual pues no tiene tanta experiencia y demás.
Pero bueno, sí que es verdad que luego con el tiempo, cuando ya te van conociendo y van conociendo al equipo, pues se dan cuenta de que has estado en muchísimos proyectos, porque es verdad que cuando trabajas en consultoría hay personas que empiezan con 23 años, que cuando tienen 30 han estado ya, pues imagínate, si vas a, yo qué sé, pues a 8 proyectos al año, es que han estado en miles, entonces Sí, tienen sí, sí. muchísimas experiencias y muchísimo background para saber de lo que están hablando y dar ese análisis, ¿no? Y poder tener esa conversación tan a alto nivel. Vale, ok, entendido, perfecto. Muchísimas gracias. Oye, José Antonio, vuelvo a ti. Hemos hablado de habilidades, de competencias, de retos, desafíos vinculados con el convencer, con la credibilidad, con la reputación, con el influir, que decía Alberto. ¿Cómo preparáis a los alumnos para esta parte más humana y quizás más ambigua y compleja de la función, que va mucho más allá de la tecnología, ¿no? Bueno, en la verdad es que esta es la parte más complicada y la parte que asegura el éxito, porque al final todos los proyectos, independientemente de su naturaleza, se basan en personas, ¿no? Y Ujú, si cogemos al final pues, los informes de caos, del Standing Group, cualquier informe, cualquier análisis que se ha hecho, KPMG, etcétera, todos esos informes de cuáles son las causas que deterioran los proyectos, en el 99,99% hay factores humanos. Es decir, que ujú, al final el director de proyectos antes lo comentamos, no es un especialista en tecnología, es un especialista en gestión de esfuerzos. Y esos esfuerzos lo hacen personas que tienen contratos laborales, lo hacen empresas que tienen contratos mercantiles, lo hacen clientes con los que nos relacionamos, etcétera, etcétera. Al final, lo que necesitamos es que el director de proyectos apueste por la profesionalidad, entienda cuáles son las habilidades blandas y duras que tiene que desarrollar para tener capacidad de influir en el otro, pero el director de proyectos no es un capataz, es un facilitador. Apostamos por el liderazgo de servicios, es alguien que apoya, es alguien que saca la escoba y barre el suelo para que los equipos de trabajo no se encuentren ninguna chinita en el camino, ¿no? Es ujú, alguien que entrena, es alguien que da poder, da empowerment a la gente, es alguien que motiva, que orienta. ujú, Esa es la apuesta que nosotros estamos haciendo. Al final, quien tiene que hacer el esfuerzo son los equipos de trabajo y nosotros como facilitadores tenemos que construir el entorno en la que los miembros de los equipos puedan tomar las decisiones operativas, porque al final los que son especialistas son ellos. Insisto, ujú, nosotros somos generalistas. Insisto, apostamos por el liderazgo de servicio, apostamos por la gestión de virtualidad, por la comunicación, por la inteligencia emocional. ujú. Antes Alberto ha hablado de un proyecto donde la componente emocional era tremenda, ¿no? Y fíjate cómo la directora de proyectos, a través de las transparencias, reconociendo las emociones del otro, sin que sus propias emociones, digamos, Claro, le se dejara nublasen llevar. el juicio, lo que hizo fue a la gente enfrentarles con sus propias emociones para que se den cuenta que el problema no estaba en la parte, digamos, técnica del proyecto, sino en la parte humana, en la parte de la cooperación. Y esa es la apuesta que hacemos. Así es como entendemos la gestión de las personas. Muy bien. Alberto, vuelvo a ti, vuelvo a ti. Oye, como tutor, como profesor, ¿qué tipo de alumno aprovecha más este máster? Y cuando digo tipo es habilidades, características, enfoque, preparación, actitud también, porque hemos visto que una parte es actitudinal. Aprovecha más el máster y sale mejor preparado con las ediciones que ya habéis hecho. Bueno, dos respuestas. Una, la simplona, y otra la compleja. La simplona es que lo aprovecha más el que más ganas le pone. Pero parece simple, pero es que hay gente que viene Esto sigue simplemente funcionando, esto a sigue cubrir el funcionando. expediente, a pasar el número de horas, a hacer, no diré lo mínimo, pero desde luego no a profundizar. Y hay otros que profundizan muchísimo. Se ve, por ejemplo, cuando hablaba José Antonio, cuando tienen que presentar el trabajo final de máster. ¿Ves quién ha disfrutado de la Ah, experiencia? ¿Quién durante estos meses ha estado con totalmente. nosotros, ha tenido preguntas, ha leído no solamente lo que dejábamos, sino cierta lectura complementaria? ¿Quién realmente ha estado motivado durante todos estos meses y a quién se le hace duro el trabajo final de máster y tiene como ganas de decir, "Jo, ya, uf, esto ya es, tengo mucho trabajo, tengo mucho que hacer y encima tengo que hacer algo más, ¿no?" Entonces, el venir motivado a este tipo de másters
como cualquiera. Yo creo que es fundamental porque le sacas un juego tremendo. Y de hecho lo hacemos los profesores, intentamos hacer las clases lo más dinámicas posibles, lo más Ujú. agradable. Intentamos que las clases sean un poco un espacio de debate, de reflexión, porque no vamos a leer el texto, si eso ya lo pueden leer ellos. Lo que intentamos es comentar con ellos, un poco lo decíamos al principio, ¿no? Esa realidad, ese día a día, esas experiencias que no es tan fácil que ellos tengan acceso y que nosotros se las damos un poco servidas encima de la mesa. Así que bueno, pues el ir con muchas ganas, porque son másters largos, el ir con muchas ganas y todos los días disfrutar de esta experiencia lo que hace es que al final salgan mejor preparados. Una respuesta un poquito menos simplona. Eh, Hemos visto muchísima gente que trabaja alrededor del Project Manager, que conoce solo partes del trabajo del Project Manager y Ujú. que viene al máster diciendo, bueno, yo creo que ya me lo sé todo porque trabajo muy cerca del Project Manager. Y a medida que avanza el curso se dan cuenta de todo lo que les La faltaba por amplitud. saber, porque claro, el abanico es enorme, ¿no? Y de hecho del Project Manager ves únicamente pocas cosas, ves lo que él presenta, los mails que manda, acciones que toma, pero claro, ¿por qué toma esas acciones? ¿Por qué manda esos mails? ¿Por qué se reúne tanto con determinados subcontratas? ¿Por qué con otras no tiene ese tipo de interés? ¿Por qué hace un análisis de riesgos? ¿Por qué da tanta importancia a determinados aspectos? ¿Por qué en ese país sabe que es fundamental el tener un contacto directo con el legislador y en este otro no es tan importante? Ese tipo de trabajo no se ve, no lo ves claramente en el Project Manager. Entonces crees que el trabajo del Project Manager siempre parece que es un trabajo muy sencillo, como el entrenador de fútbol, que todo el mundo piensa que puede ser mejor entrenador de fútbol que el de la selección, ¿no? Dices, no, si yo Ujú. sabría mejor hacerlo. Bueno, hay mucho trabajo por detrás que seguro que tú no sabías hacer también, ¿no? Ujú. Ujú. Entonces, esa gente que trabaja alrededor del director de proyecto, que ve partes de él, son los que al final del máster se van con una idea mucho más completa, entienden mucho mejor el trabajo que está haciendo su compañero, su jefe, quizás en muchos de los casos, y lo disfrutan mucho más porque complementan un poco esa visión que han tenido con lo que experimentan a lo largo del máster. Perfecto, muchísimas gracias. Y vamos a aprovechar a Arancha, que la tenemos aquí, que ha sido alumna, exalumna. Arancha, ¿cómo fue tu experiencia en el máster? Pues mira, a mí me ayudó muchísimo porque o sea, hice el máster justo en el momento en que cambiaba a consultoría. Yo venía de trabajar en cliente ¿Vale? y, como ha dicho Alberto, yo veía gente liderar, pero yo no tenía ni idea en muchas cosas. Y desde luego fue empezar en consultoría a la vez que estaba estudiando el máster y apliqué muchas de las cosas que estaba estudiando y muchos Ujú. de los casos prácticos que nos estaban dando durante el máster. Me resultó, las clases eran muy dinámicas, es verdad. Luego, aparte, claro, como estaba trabajando a la vez, había días que no podía hacerlas en el momento y las dejaba para el viernes por la tarde, por ejemplo, que eso es algo que tiene bastante bueno este máster, que las puedes ver en diferido. Y la verdad es que, ya te digo, o sea, me salvó la vida, porque si no hubiera entrado a consultoría y la verdad es que hubiera tenido que experimentar muchas cosas para saber muchas cosas. En cambio, con el máster ya te estaban dando muchos ejemplos de cosas que tú ya podías ir aplicando. Entonces, ya te digo, la verdad es que para mí fue igual no tenía tanta expectativa y fíjate que Ujú. luego ha sido algo que me ha ayudado. Ya llevo varios años trabajando en consultoría y todavía hoy sigo aplicando cosas, sigo buscando información de la que me dieron, la tengo presente, vamos, la tengo en el ordenador Ujú. del trabajo incluso porque voy buscando cosas, sobre todo pues para informes, por ejemplo. Eh, Sí, la verdad es que fue algo, por eso estoy tan agradecida a José Antonio, que aparte estuvo en casi todas las clases, Bien. que me vino súper bien. Y ya te digo, lo recomiendo siempre que puedo a todas las personas que se dedican a esto, por lo menos a los que conozco aquí. Qué bien, qué bien. Además, se te escapa una sonrisa No, no, es cuando que estás de hablando verdad del que fue máster algo y muy, eso no se puede comprar. fue muy buen ejemplo, la verdad. Qué bien. Oye, pues ya estamos terminando. Termino contigo, José Antonio. Oye, estoy trabajando y como Arancha, ¿esto qué exige? ¿O cuánto tiempo exige esto? ¿Me va a llevar mucho? ¿Me va a llevar poco? ¿Cuántas horas a la semana son de clase? Después tengo que trabajar, antes tengo que trabajar. Cuéntame un poquito, para ya terminar de convencer a todas esas personas que están diciendo, no sé si dar el paso porque esto va a ser muy intensivo. Sí, bueno, al final el máster no se basa en consumir horas. De acuerdo, no se trata de eso. Para nosotros el máster es una experiencia y lo que pretendemos es que cada clase sea suficientemente práctica, tenga suficientes ejemplos, suficientes ejercicios para que al día siguiente que has terminado la clase puedas aplicarlo.
Entonces, si tú puedes aplicar, hoy he estudiado qué es un acta de proyecto y mañana lo puedo aplicar, o cómo se hace una selección de proyectos y mañana lo puedo aplicar porque te hemos dado las herramientas, se deja de ser un esfuerzo de aprendizaje para ser una experiencia de actuación. No sé si me explico. Sí, 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 sí. Estudio, reflexiono y al día siguiente lo aplico. De forma que si, como en el caso de Arantxa o en el caso de otros alumnos, están estudiando al mismo tiempo que están ejerciendo, tratando de ejercer, pues se dan cuenta Maravilloso. que el máster es una herramienta que les acompaña. ¿De acuerdo? Insisto, nosotros pretendemos que el máster sea unas gafas de ver bonito, sea unas gafas de ver global, que el alumno entienda en qué consiste el ADN del director de proyectos, que reconozca los huecos que tiene y que el máster le permita rellenar con valor esos huecos y que le dé un plus. Y ese plus es que al día siguiente lo que ha aprendido puede aplicarlo con éxito en el día a día del trabajo. Muchísimas gracias, pues es un gran cierre. Muchísimas gracias a los tres, Arantxa, Alberto, José Antonio. La verdad es que ha sido una conversación muy agradable. Yo también he aprendido muchísimo. Y yo creo que no hemos recibido ninguna pregunta, pero porque yo creo que habéis sido meridianos, claros. Así que espero que la conversación les haya gustado a las personas que nos han acompañado, que la vean en diferido. Y oye, os animamos a coger información, a tomar parte de este máster que empieza ya mismo. ¿Cuándo empieza esto, José Antonio? Pues tenemos ahora una edición, no me sé exactamente las fechas porque nosotros estamos Tranquilos, trabajando en el día a día, todavía estamos a mitad de la edición anterior. actual y estamos ya abriendo la siguiente edición, pero vamos, en primavera empezaremos a trabajar en la siguiente edición. Perfecto. Pues oye, ha sido un placer y la verdad he tenido la oportunidad de conoceros, así que muchísimas gracias a todos. Gracias a vosotros por darnos la oportunidad de hablar. Mira, 21 de abril. En la siguiente edición empieza el 21 de abril, que no la han chivado. Perfecto, pues 21 de abril. Muy bien. Oye, cuidaros, ha sido un placer y nos Un vemos en abrazo el para siguiente. todos y estamos a disposición de todos vosotros que nos hagáis las preguntas que consideréis oportuno. Gracias.